Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Quesada de Wink y hoy estoy con Carlos García, de CD Consultores. Hola, Carlos. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué Buenas noches. gusto poder estar contigo. Pues igualmente, la verdad estoy muy contenta de estar el día de hoy. Vamos a dar unos minutos para ya hacer la presentación oficial de quién es Carlos García, para en lo que se conectan pues más usuarios pues, pero queríamos pues darles la bienvenida desde ya a este Facebook Live. Gracias por estar pendiente de las redes sociales, tanto de Wink como de CD Consultores. Pues hemos creado este espacio para conversar acerca de la encuesta de sueldos en Guatemala, que ha tenido pues muchísima relevancia. Te cuento, Carlos, ha despertado muchísimas pues dudas. Hemos recibido preguntas que aquí pues espero en este espacio también poder trasladártelas para que les contestes a la audiencia, ¿verdad? Sobre qué estamos planificando para Guatemala. Así que más o menos de eso vamos a estar conversando hoy en la noche. ¿Empezó? Claro que sí, Karen, con mucho gusto. Me da de veras mucho gusto poder estar con ustedes y que haya pues interés por parte de todas las personas que se han acercado a Wink Talent y esperemos poder resolver todas sus dudas en esta sesión. Excelente. Pues yo digo que ya logramos ahí un tiempo prudente para poder empezar, así que ahora sí les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a este espacio de Wink Talent. Como lo pudieron ver en nuestras redes sociales, pues el día de hoy vamos a estar entrevistando a Carlos García de la empresa pues que tiene más de 40 años de trayectoria en México y es CD Consultores. Y Carlos pues es uno de los consultores pues que tiene muchísima experiencia en el tema. Así que bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Karen. Muy bien. Muchas gracias a ti en especial y a todo el equipo de Wink Talent por invitarnos a este espacio que es muy importante para Wink y para ser consultores. Y esperemos que también lo sea para todos los que nos están viendo en este video. Ok, no, pues bienvenido, muchas gracias. Yo sé que allá en la Ciudad de México es una hora más tarde, así que muchas gracias también por estar haciendo este tiempo a estas horas. Y por nada, encantados. Bueno, pues empecemos a hablar. Hoy pues creamos este espacio para conocer para qué sirve una encuesta de sueldos, pero antes que nos digas para qué sirve, quiero que nos cuentes qué es una encuesta de sueldos. Ok, muy bien, Karen. Mira, una encuesta de sueldos es una herramienta muy importante para las personas que trabajan en recursos humanos o para los altos directivos de las organizaciones, por ejemplo, los directores generales o los dueños. Es una herramienta muy importante para la toma de decisiones en materia de administración de sueldos y es un sistema de información que nos indica pues muchísimos indicadores sobre sueldos, prestaciones, políticas o prácticas de recursos humanos, pero muy enfocadas al área de compensaciones y de retribución de nuestros colaboradores. Es fundamental contar con esta información para tener pues marcos de referencia en la toma de ese tipo de decisiones que tienen que ver con la retribución de los colaboradores. Okay, Es, perdón, ajá. Es importante explicar que una de las características importantes de una encuesta de sueldos es que se realiza a través de una metodología que permite recopilar, analizar y obtener resultados estadísticos de toda la información de compensaciones en términos iguales de todas las fuentes de las que se obtiene, por lo que nos permite hacer comparaciones muy precisas, muy concretas y adecuadas, porque toda la información se estandariza. claro. Ok, o sea que es una herramienta que nos ayuda a las empresas a conocer, pues primero, cómo estamos retribuyendo a nuestros colaboradores, ¿verdad?
qué tipo de Sí, compensaciones están en el mercado laboral y también qué ajustes a lo interno podría yo hacer, ¿verdad? Tal vez estamos pagando más a ciertos salarios o menos. Acá sí, también me llama la atención lo que tú comentas, ¿verdad? Que también nos permite estudiar cómo estamos en el mercado, ya que nos recopila la información del mercado y pues podría saber cómo está en el mercado. Entonces, pues esto me genera otra duda que te digo, nos escribieron muchísimo haciendo esta pregunta y me decían, pero encuesta de sueldo es lo mismo que una escala salarial, para que nos puedas hablar de esto. sí, claro. Mira, una escala salarial no es lo mismo que una encuesta de sueldos, eh, pero para poder definir o diseñar una escala salarial en tu organización, necesitas tener la información que te da una encuesta de sueldos. La Ah, escala salarial, ajá, es la definición de tu política de pago plasmada en un documento que te va a permitir o que te va a dar los lineamientos para poder administrar los sueldos de tus colaboradores. Son como las reglas del juego que tienes para administrar los sueldos de tus colaboradores en tu organización. Es decir, una escala salarial es única para cada organización porque se define de una forma artesanal para ella y de acuerdo a sus necesidades, a su estrategia, al posicionamiento que quiere tener en el mercado laboral, en el mercado de sueldos. Y pues se alimenta de toda la información de compensaciones del mercado, que esa es la información precisamente que les provee a quienes diseñan las escalas salariales una encuesta de sueldos. claro, o sea que entendemos que para conformar una escala salarial necesito primero un estudio de sueldos, ¿verdad? Y Y sí, es así ideal. construyo mi escala salarial a lo interno dentro de mi organización. Así es, sí, es muy importante poder contar con esa información para que tu escala sea adecuada en el mercado en el que estás compitiendo por atraer y retener a la gente, al Por talento. supuesto. Ujú. Ok, sí, porque uno de los factores que pues los colegas en recursos humanos pues siempre nos genera es cómo retener a nuestro talento, ¿verdad? Y muchas veces nos vamos en principio reteniéndolos por un aumento salarial o un ajuste salarial. Sin embargo, hay hay muchísimo más herramientas, ¿verdad? Como por ejemplo compensaciones o como beneficios no monetarios que pueden ser factores de retención de nuestra gente. Estos factores de compensaciones, también lo incluye la encuesta de sueldos, la herramienta sueldos.com. Sí, de hecho, sí, al inicio me preguntabas que para qué sirve una encuesta de sueldos, ¿no? Y sirve Ujú. para diferentes funciones que tienen que ver en recursos humanos, sobre todo en la administración de sueldos. Una, como bien comentabas, es conocer cuáles son los sueldos o cuál es el rango de sueldos que se pagan a ciertos puestos muy específicos o muy particulares en cada organización. Por ejemplo, cuál es el sueldo que se le paga a una recepcionista, ¿no? Entonces, esa información te la da la encuesta de sueldos a través de recopilar la información de varias empresas que participan en la encuesta. eh, Se obtiene la estadística de cuál es el promedio que pagan las empresas para el puesto de recepcionista, pero además te da los rangos, es decir, puedes conocer cuál es un sueldo, cuál sería un sueldo muy bajo o cuál sería un sueldo muy competitivo, porque tienes además de la tendencia media, los extremos, ¿no? Entonces, Claro. con esto tú puedes conocer el posicionamiento que tienes en cada uno de los puestos de tu organización, ¿sí? Y además también te sirve para conocer cuáles son los otros elementos que integran o que componen la retribución total de los colaboradores y en qué proporción. Por ejemplo, imagínate que tienes un vendedor
y que tiene a lo mejor un sueldo base, pero no sabes cuál es la proporción adecuada de su ingreso variable para que sea suficientemente atractivo, suficientemente motivante para que él pueda hacer ese esfuerzo que necesita para lograr las ventas esperadas, ¿no? Entonces, es otra de la información que te provee una encuesta de sueldos. ¿Cuál es la proporción dentro de todo el paquete que contribuye cada elemento de la retribución? También nos sirve para conocer o tener una idea de cuáles son las prácticas y políticas más comunes en materia de prestaciones, de beneficios, de apoyos, de prestaciones en especies o beneficios en especies que están dando las empresas. Claro. Eh, ujú, sí, y ir monitoreando estos resultados que van dando las encuestas a lo largo del tiempo, nos sirve también para identificar cuáles son las tendencias que hay en el mercado, es decir, no siempre es estático, hay veces que cobran más valor o más preponderancia ciertas prestaciones que otras, ciertos esquemas de pago que otros. Y la encuesta de sueldos también nos ayuda a identificar pues diferencias que puede haber de una empresa con ciertas características a otra. Por ejemplo, que tenga que ver con el tamaño de la organización. Empresas pequeñas pagan de una forma diferente a la que pagan empresas muy grandes, o de un Por sector a otro, ¿no? Por ejemplo, un sector manufacturero o industrial, o de servicios o de alta tecnología, tiene políticas muy diferentes de pago. Incluso dentro de las mismas organizaciones puede haber áreas especializadas o muy tecnificadas que pueden tener también diferencias en la compensación o por niveles claro. jerárquicos, etcétera. Wow, entonces, pues nos permite conocer los rangos salariales, nos permite, es una herramienta que nos permite cuando creamos posiciones nuevas o vamos a contratar una posición nueva, a veces no sabemos cómo fijar el salario. Esto también nos da ese criterio para poder crearlo. También nos dice las tendencias de cómo se está pagando. Existe un ejemplo muy real que nos pasa a todos los que estamos en el ámbito empresarial, es cómo compongo el salario del área comercial. Es un caso pues que todos están de acuerdo conmigo porque realmente nos cuesta un poco a veces crear un paquete de compensaciones para ellos. También nos permite generar los beneficios, conocer cómo está el mercado, ¿verdad? Entonces, pero ¿dónde encuentro todo esto, verdad? Porque me estás diciendo maravillas de una encuesta de sueldos, pero ¿en dónde está? Y cuéntame un poco sobre esta herramienta. Sí, bueno, en particular, nosotros ofrecemos una encuesta de sueldos que no sé si ya has comentado los planes que tenemos para poder acercarnos al mercado guatemalteco, a las empresas guatemaltecas, y hemos diseñado una encuesta muy adaptada a la cultura de las empresas de Guatemala, porque cada país, incluso a veces cada ciudad tiene sus características, sus particulares muy, muy especiales y es importante tomarlas en cuenta cuando tú diseñas desde cero un producto o un instrumento como una encuesta de sueldos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios gerentes de recursos humanos, varios gerentes de empresas en Guatemala, para platicar con ellos de por qué es importante contar con este tipo de información, qué es la información que más requieren, que les cuesta trabajo obtener a veces, que no es tan accesible en el mercado. Y a partir de esta plática nosotros diseñamos esta nueva encuesta que estamos lanzando en Guatemala y que, bueno, tiene mucha información. Este, no sé si gustes que te comente qué tipo de información podremos encontrar en sueldos.com Guatemala. Claro, y qué bueno que lo mencionas porque pues
eso es importante, ¿verdad? Porque Wink, ¿verdad? Está conversando sobre sueldos.com. Pues tenemos acá en acompañamiento con sede consultores poder traer esta herramienta a Guatemala. Como bien lo menciona Carlos, hemos trabajado ya por varios meses en primero conocer el mercado guatemalteco, tropicalizar, ¿verdad? Esta herramienta hacia nuestras necesidades como Guatemala, y creo que pues ya estamos listos, se ha hecho una gran labor y eso es lo que nos va a presentar Carlos en este momento. Ok, bueno, en sueldos.com, bueno, nosotros para poder recopilar la información tenemos que utilizar un cuestionario o un formato en el cual las empresas nos van a proporcionar su información. Es importante mencionar que toda la información se obtiene directamente de las empresas, del área de recursos humanos. No vamos y le preguntamos a las personas cuánto ganan ni cuáles son las prestaciones que tienen, sino toda esta información se obtiene de empresas. En este cuestionario nosotros hemos incluido más de 200 puestos tipo, es decir, puestos característicos que podemos encontrar en la gran mayoría de las organizaciones, también alrededor de 25 o 30 prestaciones y unos indicadores adicionales, indicadores de recursos humanos que también es importante tomar en cuenta o encuestar para que las empresas puedan comparar cómo están sus indicadores con los respecto a los de otras organizaciones. Y esperamos que en esta primera edición podamos obtener información pues de alrededor de unos 60, 80 puestos. A veces no es posible tener resultados de toda la información que se encuesta porque es muy importante la participación de las empresas Pues, para poderla obtener, ¿no? Entonces, esperemos que tengamos información de 60, 80 puestos tipo, a lo mejor, y a lo mejor otras 20 prestaciones y unos 10 indicadores de recursos humanos. La información que nosotros vamos a presentar de sueldos, es decir, para cada uno de los puestos tipo que se encuestren, nosotros vamos a presentar 4 niveles de retribución, lo que es el sueldo total mensual, ese sería el principal, ¿no? Que es como el elemento más básico de la compensación y como por que es la supuesto. primera referencia, ¿no? Que se tiene. Otro segundo nivel de ingreso es la retribución anual en efectivo, que es el sueldo total anualizado más todos los pagos de ley y pagos variables, es decir, pagos que pueden depender de los resultados o del desempeño de la persona. En tercer lugar, obtendríamos el ingreso anual neto, es decir, a la cifra anterior tenemos que descontarle los impuestos correspondientes que le toca pagar al colaborador, sumar algunos pagos exentos, como por ejemplo gasolina, depreciación del auto, etcétera, asociaciones solidaritarias. Y por último, a eso le sumamos el valor anualizado de las prestaciones en especie, que no es un ingreso en efectivo que recibe el colaborador, pero sí es un beneficio que se puede cuantificar, como lo pueden ser los seguros de vida, de gastos médicos, el auto, el club, el gimnasio, etcétera, que a veces dan las empresas. Y con esto obtendríamos el último resultado, que es la retribución total equivalente. Qué interesante y me parece súper valiosa la forma en que se proyecta la información, ¿verdad? Porque pues todos nos tomamos como base comparar el sueldo total mensual, que es el paso número 1, pero pues sueldos.com también nos desglosa cómo está compuesto este salario, cuánto me está costando a mí como empresa, cuánto le estoy entregando a mis colaboradores. Incluso me parece súper valioso el tema de todas estas retribuciones, pues que no son monetarias, ¿verdad? Pero son en especie y tienen un alto valor en las organizaciones. Y esto también puede ser, pues, un fundamento
En cuanto a la retención del talento, ¿verdad? Podría ser muy interesante comentarle a los colaboradores todo lo que se invierte en ellos porque nos preocupan y nos gustan en la organización. Entonces, esto son 4 formas en las cuales sueldos.com nos desglosa la información y me sirve súper valioso, no solamente también para crear presupuestos de la organización. Entonces, pues qué interesante. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más hay para Guatemala? Sí, mira, comentarte que todos los resultados de sueldos.com, como te comentaba, es un sistema de información. Nosotros, para que la gente pueda acceder a consultarlos de una forma más rápida, más directa y más fácil, hemos diseñado una plataforma de consulta de esta información que precisamente se llama sueldos.com. Y este es un ejemplo de cómo presentamos los resultados. Eh, el- para cada uno de los puestos que se reportan, se presentan diferentes gráficas para poder entender las diferencias que hay en los sueldos. Por ejemplo, aquí podemos ver estos grados que se llaman cuartiles o percentiles, que son las tendencias de pago bajas y las tendencias de pago altas, además de la tendencia medio, ¿no? Media, que sería el promedio o la mediana, ¿no? Además de gráficas, presentamos tablas en las que en las que presentamos resultados para que puedan ustedes obtener la cifra exacta, ver la información con mayor claridad y se segmentan resultados también por diferentes características de la organización, por ejemplo, por tamaño de empresa, por sector económico, eh, por área de la organización, etcétera. Eh, Aquí está un ejemplo, ¿no? De cómo presentamos estas tablas. Vienen los 4 niveles de ingreso que mencionábamos, el Claro. promedio y los cuartiles, y en este ejemplo incluimos diferencias por tamaño de empresa, que en algunos casos pueden ser diferencias importantes, ¿no? Sobre todo a niveles ejecutivos, las diferencias pueden ser muy, muy importantes. Por supuesto. Asimismo, sí, este, asimismo, como te comentaba, se preguntan o se encuestan políticas de prestaciones. Los resultados los presentamos a manera de infografías, en la cual también se presentan como los resultados o las estadísticas más relevantes de cada una de ellas, incluyendo también esta clasificación o segmentación por nivel jerárquico, por área de la empresa, por tamaño de empresa, por sector económico, ¿no? Toda Y la yo no información. sé si se logra ver, pero me parece valiosísimo este ejemplo porque también aquí dice para puestos no relacionados a ventas y a veces nosotros cuando Sí, hablamos de bonos y comisiones siempre consideramos que es una posición comercial, pero no necesariamente, ¿verdad? Estamos trabajando esto. Entonces me parece bien interesante la forma en que se presenta y todas las bondades que tiene sueldos.com. así es. Sí. Y también presentamos resultados de diversos indicadores que nos ayudan a tomar, pues, mejores decisiones, ¿no? Aquí agrupé varios indicadores de los que encuestamos, que pueden ser, por ejemplo, tendencias históricas, ¿no? Cómo se van moviendo los sueldos a lo largo del año y cuál Sí. es su relación con otros indicadores macroeconómicos de interés que muchas veces las empresas toman de referencia para definir sus incrementos de pago, como pueden ser el índice de la inflación, o los movimientos del salario mínimo, ¿no? Muchas veces los sueldos están un poco alineados a esos movimientos. ¿Cuáles son las proyecciones de estos tipos de indicadores en el mediano plazo? ¿Cuáles son las expectativas que tienen las empresas que participan en la encuesta para los siguientes incrementos que vaya a haber o que se vaya a presentar? Por ejemplo, la última gráfica nos muestra estas proporciones que les platicaba al inicio, ¿no? De cómo puede variar la proporción de cada
componente de la retribución total de los colaboradores, eh, dependiendo de diferentes segmentaciones, ¿no? Por ejemplo, para puestos ejecutivos tiene una distribución muy diferente que para los mandos medios o para los puestos operativos. Entonces, toda esta información se puede analizar de esta forma, ¿no? O a través de este instrumento. Y como ven, es un instrumento que nos puede ayudar a diseñar nuestra política, nuestra estrategia de retención, de posicionamiento en el mercado, para evaluar los cambios, posibles cambios que queramos hacer en nuestros esquemas de retribución. Muy importante, como mencionabas, para definir nuestros presupuestos, cada vez que tengamos que definir los presupuestos de nuestro gasto de nómina para para el siguiente año y poder hacer que este gasto sea lo más eficiente posible, ¿no? Es decir, mantener un equilibrio que nos permita atraer y retener a la gente sin que sea un gasto oneroso para nuestra organización. También es muy importante para poder identificar las fortalezas y las debilidades que tiene nuestro esquema de compensación para poderlo comunicar y transmitir a nuestros colaboradores. Eso es fundamental y básico en las organizaciones, poder comunicar claramente cuáles son los beneficios que tiene nuestra organización. Si no los conocemos frente a los de otras organizaciones, no lo vamos a poder hacer Por supuesto. óptimamente, ¿no? Entonces es muy importante al momento de presentar una oferta laboral en una contratación, poderlo describir y poder responder las preguntas que tenga a lo mejor el candidato con información de una fuente veraz, ¿no? Como la encuesta de sueldo. Si queremos hacer una contraoferta porque algún candidato está inquieto porque le ofrecieron un puesto en otra organización, lo podemos ayudar a tomar la decisión al momento de poderle transmitir esta información. Para todo esto nos sirve una encuesta de sueldos. Excelente, me encanta y creo que todos estos factores reunidos en un solo sitio, creo que es el sueño de todo gerente de recursos humanos, ¿verdad? Porque pues Sí, el tema de compensaciones es de alguna forma pues el más, el que, no, que de alguna forma nos cuesta un poco, ¿verdad? Y esto es sí, un gran aliado para la gestión de recursos humanos, ¿verdad? Contar con esta información, cómo estoy en el mercado, cómo puedo comunicar a mis colaboradores todo lo que yo estoy dando en beneficios y creo que es súper valioso. sí, así es, Karina. Ok, entonces todo esto ya lo podemos encontrar en Guatemala, Carlos. Así es, ya lo estamos trabajando. Perfecto. ¿Y Ujú. cómo hacemos para, para decir, bueno, yo quiero esta herramienta en mi empresa? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es acercarse a Wink Talent o a sueldos.com para pedir una plática, una llamada, comentarles a más detalle qué contiene la encuesta y lo que tendrían que hacer, además de eso, es, como les comentaba, participar con la información de los sueldos que pagan en su organización a los diferentes puestos que están ahí, compartirnos las políticas de prestaciones y beneficios que tienen. Todo esto se maneja de forma estrictamente confidencial eh, y como les comentamos, los resultados que se presentan son únicamente resultados estadísticos, o sea que pueden tener la tranquilidad de que esa información pues está segura, ¿no? Que nunca se revela la información de alguna empresa en particular, sino solamente resultados estadísticos. Y también nos tendrían que confirmar su participación antes de que nosotros les hagamos llegar el cuestionario para que también en los plazos definidos, que son tiempos razonables, puedan ustedes llenar esa información y hacérnosla llegar antes de la fecha de cierre para que nosotros tengamos oportunidad de procesar la información de todas las empresas participantes, analizarla, armar nuestras bases de datos, obtener los resultados
y presentarlos en la plataforma. Claro. Eso es lo que tendrían que hacer. Es Sí, muy pero lo fácil. más importante es que nos contacten, ¿verdad? De aquí en Sí, Guatemala pueden contactar a mí a través de Wing Talent. Ahí está mi número de teléfono. Nuestros correos electrónicos están en nuestra fanpage de Facebook. O también pues pueden comunicarse directamente a CD Consultores. Acá están los datos y pues con mucho gusto les vamos a atender. Quiero comentarte, Carlos, que hemos estado en algunas reuniones con clientes interesados en la encuesta de sueldos y ellos pues me preguntaban, mira, pero va a haber información de nuestro giro de negocio o por el tamaño de empresa. Pues aquí va a depender también dentro de más empresas se sumen, mucha más riqueza de información vamos a tener dentro de sueldos.com Guatemala. Y por eso es una invitación, ¿verdad? Es una invitación a que puedan proponerlo dentro de sus organizaciones y encontrar el valor que tiene esta herramienta, pues porque el tema de salarios pues nos ayuda a retener talento. Y recuérdense que el talento en las organizaciones, pues el buen talento, bueno, siempre hay que cuidarlo y el que no hay que desarrollarlo, pero también esto es una herramienta que nos ayuda a conservarlo. así es, Carmen. Ok, excelente. Pues no sé si hay algunas preguntas, si no, pues igual vamos a estarles respondiendo en las redes sociales, estén muy atentos porque pues tenemos toda la información que vamos a estar transmitiéndoles. También quiero comentarles que vamos a hacer un webinar en la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos. Esto va a ser el 21 de septiembre. Por ahí van a ver pues como vamos a hablar no solamente de suelo, sino que vamos a hablar de las buenas prácticas de compensaciones y beneficios. Y estén atentos a las redes, pues porque eventos como este vamos a tener muchos más, con el objetivo de que ustedes conozcan qué es una encuesta de sueldos, para qué sirve y toda la riqueza que pueden encontrar a través de esta herramienta en sus organizaciones. ¿Algo más, Carlos, que se nos ha escapado comentarles? No, pues anímense, participen, no se arrepentirán, les va a ser de gran utilidad poder contar con un instrumento que facilita la toma de decisiones, ¿no? Es el principal objetivo, tomar decisiones basadas en información confiable, veraz, actualizada de lo que están haciendo, pues, el resto de organizaciones, ¿no? Ajá, y lo más importante, en Guatemala, ¿verdad? En Que Guatemala. Sí, nosotros, pues a veces tenemos fuentes de información, pero no son de nuestro país, sino que son, pues, o de todo Centroamérica o de México, pero esto nos va a dar la oportunidad de tener información directamente de Guatemala, así que me parece fabuloso. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Y gracias a todos ustedes por participar y pues estén atentos en redes sociales porque ahí vamos a seguir platicando sobre esto, sobre la encuesta de sueldos en sueldos.com. Muchas gracias, Carlos. muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y estamos en comunicación. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Bye. Hasta luego.